En el tercer capítulo de las reglas del método sociológico, Durkheim plantea las reglas relativas a la distinción entre lo normal y lo patológico. Durkheim dice, hasta el momento nosotros no hemos podido diferenciar tipos de hechos, pero en realidad existen dos órdenes de hechos, que son los hechos sociales normales y los hechos sociales de carácter patológico. ¿Y cómo empieza definiéndolos? Dice, bueno, no es de gran ayuda en realidad, dice, los hechos sociales normales son todo lo que deberían ser, mientras que los hechos sociales patológicos deberían ser muy diferentes de lo que son, ¿no? Bueno, ser todo lo que se debe ser o la necesidad de ser diferente de lo que son no es un aporte demasiado grande para poder distinguirlos y todavía no sabemos tampoco cuál sería la utilidad de distinguirlos. Para Durkheim dice incluso, muchas veces proceden estos hechos o se presentan a partir de la misma naturaleza, con lo cual tampoco en principio parecería sencillo distinguirlos, ¿no? Pero Durkheim se pregunta, si existen estos dos órdenes de hechos, ¿se los puede distinguir? Uno diría, si Durkheim se hace la pregunta es porque supone ya que los puede distinguir, evidentemente. Y en realidad él sostiene que la solución a la pregunta, digamos, la solución que se dé a esta pregunta, depende de la idea que nosotros nos hagamos de la ciencia. Es decir, si la ciencia tiene que decirnos qué hacer, tiene que respondernos sobre un fin práctico o no, ¿sí? Entonces, este capítulo en realidad es un poco la relación que Durkheim va a plantear entre la ciencia, ¿sí? La ciencia, en nuestro caso por supuesto la sociología, y la realidad, es decir, la vida social. ¿Qué tipo de relación debe haber entre la ciencia y la vida social, entre la sociología y la vida social? Y ahí Durkheim ya plantea su posición de entrada y dice, bueno, en realidad no tendría ningún sentido que nosotros investiguemos lo real para no poder intervenir sobre lo real, es decir, para no sacar, digamos, ninguna lección que nos sirva para mejorar la vida en la que vivimos. Durkheim cree que se puede mejorar la vida en la que vivimos, pensemos siempre, en la que ve la sociedad que él está caracterizando, pensemos siempre que justamente la división del trabajo social es un diagnóstico, digamos, un sentido en el cual debería transformarse, debería modificarse esa vida social, ¿no? Entonces discute en este sentido con las corrientes científicas que indican que la ciencia no puede decir nada respecto de lo que debemos querer, ¿no? Y le deja a la ideología aquello, digamos, las decisiones que deben tomarse respecto de qué hacer en la sociedad. Para Durkheim, la ciencia, digamos, Durkheim no está de acuerdo con la ciencia que no juzga, ¿sí? Para Durkheim la ciencia tiene que tener una eficacia práctica y tiene que tener una eficacia sobre la práctica. Es decir, porque la ciencia no debe decirnos solamente lo que es bueno, sino por qué debemos desear lo bueno, ¿sí? La ciencia podría indicarnos incluso qué es aquello que debemos desear, ¿no? Para la vida social, para nuestra sociedad. En este sentido, la ciencia digamos, Durkheim está en desacuerdo que la ciencia se encuentre, digamos, separada de toda eficacia práctica. Él cree efectivamente que tiene algo para aportar a la práctica, ¿no? Porque si no, ¿qué sentido tendría, ¿no? Se pregunta Durkheim, molestarse digamos, en el conocer lo real, digamos, en investigar, en hacer ciencia, si el conocimiento que adquirimos no puede servirnos en la vida, ¿sí? Y la vida es efectivamente la vida social. Si la ciencia, perdón, no puede ayudarnos en la elección de un fin mejor o del mejor fin, ¿cómo puede enseñarnos el mejor camino para llegar a él? ¿Sí? Es decir, la ciencia nos tiene que enseñar las dos cosas, el fin al que debemos llegar y el camino que tenemos que recorrer para llegar a ese fin, ¿no? Entonces, lo que está planteado es una relación de medios-fines, ¿sí? Es decir, con qué medios alcanzamos qué fines. Y en este sentido, la ciencia, por lo menos lo que plantea Durkheim, debería responderse qué hacer, ¿no? La pregunta qué hacer en términos sociales, ¿sí? La otra posición sostendría que el qué hacer depende de la ideología. Y Durkheim no está con esa posición, porque él dice, no me sirve de nada una ciencia que defina la causalidad y no diga qué hacer, o
o que incluso existiendo, le deje a la ideología el terreno de las decisiones que pueden hacer que la sociedad sea mejor, ¿sí? Entonces Durkheim no está de acuerdo con esa posición. Entonces, lo que Durkheim dice es, ¿se acuerdan? En la introducción Durkheim planteaba que su método era racionalista, ¿no? Es decir, él se basa en la razón. Entonces hay que reivindicar los derechos de la razón sin caer en ideología, ¿sí? Entonces, la pregunta en verdad finalmente empieza a recaer, digamos, en necesariamente quién es el sujeto de esto que Durkheim está planteando. ¿Es el científico? Y en todo caso, si es el científico quien debe decir cuál es el camino, cuál es el medio, o debe aportar en ese conocimiento, en qué sentido debe hacerlo o dónde debe hacerlo. Me parece que la pregunta es justamente desde dónde el científico puede aportar con ese conocimiento. Entonces, Durkheim dice, lógicamente, tanto para el individuo como para la sociedad, la salud es buena, ¿no? La salud identificándolo con lo normal, digamos así, y la enfermedad debe ser evitada, donde obviamente la enfermedad se parangona, digamos, o se homologa a lo patológico, ¿no es cierto? Ahora, Durkheim dice, si encontráramos, ¿no? Si pudiéramos encontrar un criterio objetivo, por supuesto, nunca puede ser me parece que, ¿no es cierto? Porque justamente lo que vimos en el capítulo 2 es que había que quitarse todas las prenociones de encima a la hora de investigar un hecho social, ¿no es cierto? Entonces, si encontráramos un criterio objetivo, dice Durkheim, que sea inherente a los propios hechos, es decir, no que sea algo traído desde fuera, algo impuesto sobre la realidad, y que nos permitiera distinguir científicamente la salud de la enfermedad, entonces estaríamos en condiciones de distinguir estos dos órdenes de fenómenos sociales y la ciencia podría eventualmente ilustrar la práctica, es decir, guiar la práctica de las personas en la sociedad, ¿no? Ahora, lo que dice Durkheim es que justamente entonces en estas condiciones no puede afirmarse que el pensamiento es inútil a la acción. El pensamiento, la ciencia, es útil para la acción porque justamente lo que va a hacer es iluminar la acción, ¿sí? Es decir, marcarnos cuál es el camino correcto o más adecuado para alcanzar los fines científicamente probados, digamos así, que es el mejor destino para la sociedad. Está claro que, digamos, empieza acá a ver, deberían en realidad empezar a surgir un montón de preguntas, pero bueno, pero ¿cómo? ¿Cuándo? ¿Quiénes? ¿No? Digamos, son quienes van a desarrollar esta cuestión, ¿no? Entonces, bueno, empiezan preguntas que son bien interesantes y por eso algunos autores, como por ejemplo Philip Steiner, ¿no? Que es un analista de la obra de Durkheim, un librito muy, muy lindo que tiene, dice, bueno, en realidad acá, en este capítulo, está, digamos, el carácter más político de lo que Durkheim plantea, pero también una teoría del cambio social, ¿sí? Y vamos a ver de la mano de qué viene el cambio social desde el punto de vista de Durkheim, porque lo que nosotros decíamos, ¿se acuerdan en la introducción? Es Durkheim es conservador respecto del método, él mismo lo reconoce en la introducción a las reglas del método sociológico, pero no necesariamente lo es en términos políticos, ¿sí? Durkheim es un reformista, podríamos decir, y en ese sentido no es que va a estar en absoluto desacuerdo con cualquier cambio, sino que en realidad va a estar en desacuerdo con los cambios violentos, con aquellos cambios que suponen que la sociedad, el movimiento de la sociedad puede detenerse y entonces reemplazar todo aquello que se ha destruido de manera veloz. Durkheim dice, esto no puede ocurrir, y en general los cambios revolucionarios traen posteriores problemas, porque muchas veces se destruye aquello que efectivamente en muchos casos ya no tenía razón de ser, pero que sin embargo, si no hay algo que lo reemplace, caemos en situaciones, por ejemplo, de anomia o de desintegración del lazo social, que es un poco lo que él había visto con el tema de las corporaciones, ¿no? Y que nosotros planteamos en el prefacio de la segunda edición de la División del Trabajo Social. Pero volviendo a este capítulo, Durkheim cree que la ciencia tiene que ser útil a la acción. Entonces se pregunta cómo reconocer lo normal, ¿no? Y lo que Durkheim dice, bueno, en general la enfermedad tiene como consecuencia el debilitamiento del organismo.
¿no? En general tiene como consecuencia el debilitamiento del organismo. Ahora, la enfermedad no es lo único, ¿sí?, que produce ese resultado, dice Durkheim, porque en verdad a veces el organismo, digamos, se puede debilitar sin estar enfermo, ¿no? Es legítimo suponer, ¿no?, que determinadas disposiciones anatómicas o funcionales no sirven directamente para nada, es decir, bueno, no tienen, digamos, una función de salud o de enfermedad. Existen porque existen, ¿no? Entonces, sin embargo, aunque no tengan ninguna función, no se los puede catalogar, dice Durkheim, de ser patológicos, ¿sí? De no tener, de tener o de constituir un estado morboso para ese organismo. Fíjense cómo en este punto Durkheim, digamos, recurre mucho a la analogía, perdón, permiso, recurre mucho a la analogía con la salud de enfermedad, con la biología, con los cuerpos orgánicos, con lo que debilita el organismo, piensa la sociedad como un organismo. Y esto nosotros también lo habíamos desarrollado, ¿no?, para pensar la noción de solidaridad orgánica, por ejemplo, en la división del trabajo social, ¿no? Ahora, lo que Durkheim también va a encontrar es que la enfermedad es algo evitable, ¿sí?, que no está implicado en la constitución normal del individuo, en la constitución normal de la persona. Entonces, e incluso va a decir, ¿quién podría afirmar que no haya enfermedades que finalmente podrían ser útiles? Entonces ahí aparece una cuestión que Durkheim empieza a bosquejar de alguna manera, ¿no? Porque pensemos que está buscando los criterios que van a distinguir lo normal de lo patológico, y en realidad lo que va a decir, bueno, en sociología solamente son posibles los razonamientos deductivos. ¿Por qué? Bueno, porque no podemos hacer investigación, no podemos hacer una investigación, eh, digamos, de laboratorio, una observación de laboratorio. Entonces, lo que dice es que hay algo, ¿no?, que solo puede existir una razón que pueda hacer considerar a un hecho como funesto, ¿no?, un hecho como patológico, un hecho como dañino, digamos, para la sociedad. Y es que justamente perturbe el desarrollo normal de las funciones, ¿sí? Es decir, algún hecho que perturbe el desarrollo normal de las funciones. Ahora, para poder determinarlo, justamente nosotros tenemos que saber en qué consiste el estado normal. Es decir, vamos a definir primero el estado de normalidad para ver aquello que puede perturbar ese estado de normalidad, ¿sí? Ahora, este estado de normalidad, de vuelta, no puede depender de la subjetividad de cada investigador, ¿sí?, sino que debe responder a características objetivas, a algún criterio objetivo que permita distinguir a los hechos sociales de carácter normal. Entonces, de lo que se trata, como ya nos explicó en el capítulo anterior, es de buscar algún signo exterior, ¿sí?, inmediatamente perceptible, ¿sí? Yo no puedo arrancar por nada oculto, digamos, por nada que esté oculto, sino tengo que empezar por lo que se ve, por lo que es fenómeno, ¿sí?, inmediatamente perceptible, objetivo, que nos permita distinguir entre estos dos órdenes de hechos. Y ahí Durkheim va a decir que va a llamar hechos sociales normales, ¿sí?, a los hechos que presentan las formas más generales, ¿sí?, más generales de la vida social, el tipo medio, dice Durkheim, estadísticamente, podemos hablar, como Durkheim habla de hecho y de derecho, ¿no? Digamos, de hecho es estadísticamente hechos sociales que tienen características generales y que por tanto, o tienen la característica de la generalidad en la sociedad y que por tanto constituyen el tipo medio de la vida social, ¿sí? Entonces la normalidad se basaría en dos criterios, ¿no? Por un lado, la utilidad, los hechos sociales son normales, son útiles, es decir, cumplen una función. Cuando hablamos de utilidad refiere al cumplimiento de una función. Y por otro lado, la generalidad, ¿sí?
Y fijémonos que siempre lo que está de fondo, digamos, en este desarrollo es la fisiología, ¿no? Es decir, cómo se comportan, cómo se desarrollan los organismos vivos, ¿sí? Los organismos en su funcionamiento, ¿sí? En sus formas de ser, podríamos decir nosotros, ¿no? Paragonando a lo que él había definido como hechos sociales de carácter fisiológico en el capítulo 1, ¿no? Entonces, en realidad, Durkheim también va a decir, ojo, porque un hecho solo puede calificarse de normal, y por defecto de patológico eventualmente, en relación a una especie determinada. Y vamos a ver a lo que Durkheim llama especie, pero va a empezar a hablar de la morfología social, ¿sí? Es decir, cuando hablamos de una sociedad determinada, configurada de determinada manera, ¿sí? De repente un hecho puede ser normal en esa sociedad y no serlo, ¿sí? En otra sociedad que tiene una constitución diferente, ¿sí? Está constituida de manera diferente. Entonces, las condiciones, dice Durkheim, de salud y de enfermedad no pueden definirse en abstracto, ¿no? Y de una manera absoluta. Lo mismo que la biología no define la salud y la enfermedad en abstracto y de una manera absoluta, ¿sí? E incluso, dice Durkheim, esa salud y esa enfermedad pueden variar, ¿sí? Dentro de una misma especie, ¿sí? ¿Y por qué pueden variar dentro de una misma especie? Bueno, cuando esta especie ha cambiado. La pregunta sería, ¿cómo cambia esta especie para que haya cambiado la normalidad que se verifica en ella, ¿no? Entonces empieza a ver en este juego de lo normal y lo patológico, que tendría la utilidad, digamos, de decir, bueno, qué es lo que es correcto o corresponde hacer en una sociedad que no lo es y cómo llevarlo adelante, bueno, aparece esta noción de cambio y esta correspondencia que tiene que tener el hecho social que es normal con alguna naturaleza, con alguna constitución de la sociedad, ¿sí? Que hace que en ese contexto o en esa realidad sea normal y eventualmente no lo sea en otra realidad de esa misma sociedad o en otra sociedad frente al mismo hecho, ¿no? Digamos, siempre tenemos que ver qué es lo que estamos comparando. Entonces, lo que Durkheim dice entonces es, siempre algo es normal en relación con una fase determinada de su desarrollo, ¿sí? Nosotros es muy fácil, o más fácil eventualmente, distinguirlo en sociedades que ya pasaron porque ya tenemos su completo desarrollo, digamos, todo el desarrollo que tuvieron. En cambio, en las sociedades las que nosotros vivimos, es más difícil porque están en pleno desarrollo y deberíamos observar, deberíamos estudiar en qué fase de desarrollo se encuentran para poder decir algo al respecto, ¿no? Entonces, nos queda la pregunta, bueno, de cómo cambian estas sociedades, cómo analizo eso y de dónde saco la generalidad. Uno en principio podría decir, existe una generalidad de hecho, que es una generalidad de estadística, es decir, aquello que se repite en la media de la sociedad, ¿sí? En más, en menos, está presente en toda la sociedad, pero también va a haber una normalidad, digamos, una generalidad de derecho, ¿sí? Que es aquella que se va a explicar científicamente. Y ahí es donde va a entrar esto del tipo social, esto de las especies sociales a las que corresponden, ¿no? Entonces, justamente lo que dice Durkheim es la enfermedad está fundamentada en la naturaleza de los seres, ¿sí? No es algo en realidad ni milagroso ni contingente, solamente, ¿no? Que no está basada en su naturaleza normal, ¿sí? Sino que, bueno, presenta condiciones que alteran esa naturaleza normal. Entonces, la salud, vamos a decir así, o la normalidad, está dada por la generalidad y además esa generalidad tiene una causa. Y Durkheim finalmente va a descartar el criterio de utilidad. ¿Por qué? Porque si bien es cierto que los hechos sociales normales son útiles, no se puede decir que un hecho, por ser útil, sea normal, por un lado, o por otro lado, que un hecho que no cumpla una función por la cual fue creado, pero se sigue repitiendo, sea necesariamente un hecho patológico, ¿sí? Aunque ya no cumpla aquella función. Ahora, después vamos a avanzar sobre este punto, pero quiero adelantar que Durkheim finalmente se queda con el criterio
de la generalidad, ¿sí? Que va a abandonar rápidamente el criterio de la utilidad. Si bien al principio nos dice los criterios objetivos por los que podemos distinguir lo normal de lo patológico están dados por por la generalidad y por la utilidad, rápidamente descarta la utilidad y se queda solamente con la generalidad, ¿sí? Y lo que dice es que la generalidad entonces eh, caracteriza exteriormente los hechos normales, ¿sí? Esta generalidad está establecida por la observación, ¿sí? El signo exterior debe ser fundado a su vez, ¿no? El signo exterior es esta normalidad de hecho que les decía, ¿no? En términos estadísticos. Ahora, este signo exterior además debe estar fundado en la naturaleza de las cosas, no debe ser solamente aparente. Y este estar fundado en la naturaleza de las cosas es lo que Durkheim llama que se trata de una normalidad de derecho. No es solamente un hecho, ¿sí? Sino además lo es de derecho. Es decir, y vamos, lo digo rápidamente y ahora retomamos el desarrollo del texto. Un hecho social es normal cuando se corresponde con la naturaleza de las cosas. ¿Y qué significa que se corresponda con la naturaleza de las cosas? Significa que ese hecho ha brotado, digamos así, del medio social, ha sido creado por la sociedad, por alguna disposición de su morfología, es decir, lo digo desde ahora y no está todavía planteado acá, pero es entre el volumen y la densidad, de ahí ha brotado ese hecho social, responde a una necesidad de ese medio social, y por eso ahí está, digamos, la justificación de derecho, la justificación científica de por qué ese hecho social es normal. Ocurre que muchas veces un hecho social puede seguir existiendo, aunque se haya transformado esa naturaleza de las cosas, aunque ya no responda a las causas que le dieron origen, ¿sí? Y sin embargo uno no podría decir 100% que ese hecho sea inútil, ¿sí? Estoy pensando en algunas costumbres religiosas que tuvieron por origen causas estrictamente de necesidad biológica, de repente no comer determinado animal porque produce una enfermedad que causa la muerte, y que después queda, independientemente de que ese animal no siga generando esa enfermedad, queda como costumbre, y esa costumbre sirve, digamos, para unificar a ese grupo en torno de una creencia, de una religión, etc. ¿Sí? Hoy así hay un montón de costumbres, de creencias que se repiten y que ya no cumplen, bajo ningún punto de vista, la función que tuvieron en algún momento. ¿Sí? Es muy divertido ponerse a ver, bueno, de dónde surgen algunas costumbres, digamos, y algunas creencias, por ejemplo, no pasarse la sal en la mano, que tuvo una razón de ser en algún momento, y uno no diría que la inutilidad de ese hecho, el hecho de que ya no responda a la naturaleza de las cosas, haga que eso sea un hecho de carácter patológico o dañino para la sociedad bajo ningún punto de vista, ¿no? Se decía que cuando la sal era el medio de pago, lo que podía pasar era que si yo tenía una bolsa de sal y te la daba en la mano, ¿no? Se podía caer la sal y teníamos que ver de quién era la responsabilidad, si de quién la había pasado o de quién la había recibido. Entonces, para evitar ese conflicto, se ponía en la mesa, ¿sí? Se ponía o en el piso, ¿no? En el medio, no se pasaba de mano en mano. ¿Por qué? Porque eso permitía ver si lo que se derramaba desde que yo lo dejaba en la mesa, ¿sí? O se le caía al otro que lo levantaba. Y eso mantenía cierta paz, cierto, eh, digamos, bueno, un nivel de urbanidad, digamos así, en el comercio, bueno, obviamente al día de hoy no se paga con sal, no pasa nada si pasamos la sal en la mano, y sin embargo sigue siendo en muchos casos, en muchas familias, una costumbre que se comparte en la mesa. Digo, así por poner un montón eh, podríamos poner un montón de situaciones, ¿no? Ahora, lo que Durkheim dice justamente entonces, que la normalidad de derecho, ¿no? Esta idea de la correspondencia con la naturaleza de las cosas, no lo demuestra solo la utilidad, ¿sí? Y ahí es donde empieza a descartar la noción de utilidad, ¿no? Porque puede ocurrir, dice Durkheim entonces, que un hecho
un modo de ser sea normal, pero que no sirva para nada, ¿sí? Que no cumpla ninguna función específica. Ahora, lo que Durkheim dice, trata todo el tiempo de volver sobre el punto de por qué él está tratando de investigar esto, y nos dice que no basta con que sepamos lo que debemos querer, porque para eso deberíamos distinguir lo normal de lo patológico, para saber qué es lo que debemos querer, sino además por qué lo debemos. ¿Por qué debemos querer eso? ¿Sí? Debemos quererlo, pero además, ¿por qué debemos quererlo? ¿Sí? Que lo sintamos como propio, dice Durkheim, ¿no? El problema, entonces, es en algún sentido el que ya había planteado parte de la filosofía política, por ejemplo, como Rousseau. ¿Cómo hacemos que algo que generamos nosotros, que creamos nosotros, se nos haga obligatorio para nosotros, se nos convierta en un deber y que no querramos todo el tiempo modificarlo, ¿no? Tiene que ser algo creado por, digamos, por algo superior a nosotros, cuál sería el caso, por ejemplo, de la voluntad general en el caso de Rousseau, por ejemplo, ¿no? Ahora, cuando lo que dice Durkheim es, a ver si más o menos después vamos a volver sobre este punto cuando miremos el capítulo 5, pero pensemos en esto. Durkheim dice, un hecho social es normal, bueno, cuando es general, y tenemos esta generalidad de hecho, digamos, que es la estadística, bueno, todas las sociedades se trabajan o van a trabajar, etcétera, etcétera, y tenemos esta normalidad o esta generalidad de derecho, que es esa correspondencia con el medio social, con la naturaleza de las cosas, ¿sí? Que es la más difícil de ver, la más difícil de observar, la más difícil de probar, ¿no? Pero es la que la ciencia finalmente nos muestra, digamos, a la que nos acerca. Ahora, Durkheim dice, si yo tengo el hecho que quiero explicar y tengo el medio del cual surge ese hecho, ¿sí? Y entonces puedo establecer la correspondencia, ¿sí? Que es una correspondencia, adelantémoslo, que aunque ya lo vimos en la división de trabajo social, es una correspondencia de causalidad, ¿no? Ahora, si yo tengo el hecho social, ¿no? Que quiero saber si es normal o es patológico, y tengo el medio del que ha brotado, ¿sí? La naturaleza de las cosas, la morfología, pero esta morfología se está transformando, ¿sí? Por ejemplo, está creciendo la tasa de natalidad, o hay una pandemia, o bueno, una guerra, o lo que fuere, y entonces ese medio social se está transformando. ¿Cómo hago, en términos metodológicos, para hacer corresponder, o para analizar siquiera esa correspondencia entre un hecho social y el medio que le dio origen? ¿Se entiende cuál es el problema? Entonces, Durkheim, ¿qué dice? Bueno, se complica ese análisis de lo normal y lo patológico cuando lo que ocurre es que la especie está cambiando, es decir, el medio social está cambiando, ¿sí? Ahora, siempre el sociólogo tendría que poder ver cuál es el sentido de esos cambios. Ocurre que es difícil también verlos, ¿no es cierto? Entonces, Durkheim dice, el sociólogo tiene que proceder de la manera ya indicada, es decir, bueno, cómo observa los hechos y tiene que mirar esa correspondencia, y después de haber establecido por la observación que un hecho es general, ¿sí? Tiene que remontarse a las condiciones que han determinado esta generalidad en el pasado, es decir, ir para atrás, ¿sí? Al medio social e investigar después si estas condiciones, dice Durkheim, se dan todavía en el presente, o si por el contrario han cambiado, ¿sí? Digo, podemos poner así también como ejemplo muy simplón, digamos, esto de la sal. Decimos, bueno, analizamos el hecho social, decimos, pasa, sigue pasando en muchas familias, vamos para atrás y decimos, no, aquello que dio origen a ese hecho social no sigue vigente, ¿sí? Entonces, vamos a explicar, digamos, vamos a dejar de lado la utilidad, ¿no? Porque justamente no todo lo normal es útil, ¿sí? Pero sí lo que es útil es normal. Y esto es importante, porque lo adelanto desde ahora, el crimen ocupa este lugar, ¿sí? Es útil porque es normal, ¿sí? El crimen es normal. Cuando hablamos de patología, no nos referimos a un crimen, ¿sí? Sino a aquello que puede dañar al organismo. Y el crimen no daña al organismo, el crimen eventualmente equilibra al organismo. Ahora después vamos a ver
por qué. ¿Sí? Entonces, lo que Durkheim va a hacer es establecer 3 reglas, ¿sí? Para la distinción de lo normal y lo patológico. Entonces, un hecho social es normal, dice Durkheim, cuando se produce en la media de las sociedades de la especie, ¿no? Cuando pude definir cuál es la especie de esa sociedad, ocurre en la media de esas sociedades en la fase correspondiente a su evolución, dice Durkheim. En segundo lugar, o como segunda regla, los resultados del método precedente, es decir, considerarlos como cuando se presentan en la media, se puede verificar haciendo ver que la generalidad del fenómeno tiene sus raíces en las condiciones generales de la vida colectiva del tipo social considerado, ¿sí? Que tiene sus condiciones generales en la vida colectiva quiere decir que tiene sus condiciones generales en el medio social, ¿sí? Es decir, en la propia sociedad que le dio origen, solo que si yo digo, ¿no? Como decíamos antes, la sociedad así en grande, bueno, es muy difícil de pensar qué estoy mirando, pero en verdad lo que estamos pensando es en este medio social constituido por el volumen, la densidad que aquí en este texto Durkheim desarrolla en el capítulo 5, ¿no? Y en tercer lugar, esta comprobación, dice Durkheim, es necesaria cuando este hecho se refiere a una especie social que no ha realizado todavía su evolución integral. Por ejemplo, en las sociedades que nosotros vivimos, en las sociedades que perecieron, bueno, nosotros ya sabemos si eso es normal o no lo es, porque en realidad podemos saber si se ha correspondido o no con la naturaleza de las cosas, ¿sí? Ahora, Durkheim avanza un poquito más y en el tercer punto del texto plantea que hay un hecho cuyo carácter patológico parece incontestable, dice Durkheim, ¿no? Que nosotros lo mencionábamos recién, y eso es el crimen, ¿no? El delito, podríamos decir, el crimen, que se observa en las sociedades de todos los tipos, es decir, el crimen existe en todas las sociedades desde siempre, podríamos decir nosotros, ¿no? Y lo primero que va a decir Durkheim es, ojo, porque el crimen es normal, ¿sí? Porque una sociedad sin crimen es completamente imposible, ¿sí? El crimen es normal, el crimen es necesario, dice Durkheim. Está ligado a las condiciones fundamentales de toda vida social y precisamente porque es necesario, ¿sí? Porque es normal, porque es necesario, es útil, ¿sí? Cumple con las dos características. Si bien Durkheim descarta la utilidad, el crimen cumple con las dos características. Es necesario, o sea, es general, se cumple en todas las sociedades, por más que el crimen sea diferente en una sociedad que en otra, ¿sí? Es general y al mismo tiempo es útil, ¿sí? Las condiciones, dice Durkheim, de que es necesario son indispensables para la evolución de la moral y del derecho, ¿sí? Y a veces, incluso, el crimen prepara los cambios. Y ahí pone el ejemplo de Sócrates, ¿sí? ¿Por qué? Bueno, si Sócrates no hubiera cometido el acto criminal de pensar como quería, la libertad de pensar que tenemos, de la que gozamos actualmente, habría sido imposible, ¿sí? Fue necesario, digamos así, un Sócrates y su condena social para que podamos en la modernidad tener la libertad de pensamiento que tenemos, ¿sí? Entonces, en este sentido, y fíjense qué interesante, Durkheim dice, el criminal es un agente regular de la vida social, es un agente regular de la vida social. Y hay crímenes y crímenes, podríamos decir nosotros, y hay algunos crímenes que entonces dan lugar a un cambio social, ¿sí? Yo diría, bueno, el cambio social viene de la mano del crimen, ¿sí? De la misma manera que podemos hablar de Sócrates, uno podría decir, bueno, la ciencia aparece de este modo, ¿no? Cuando debate con las creencias más generalizadas, con las concepciones más generalizadas en torno de la vida, ¿sí? Y efectivamente es un delito, es un crimen, la ciencia, y uno podría decir, bueno, si la sociedad hasta este momento fue investigada de determinada manera, ¿por qué no sería Durkheim un criminal que viene a plantear algo diferente? ¿No? Bueno, entre otras cosas porque no fue condenado, ¿no? Y nosotros ya sabemos
que el crimen existe no por el hecho que se comete, sino por la pena que reciben, ¿sí? Si no recibe pena, por tanto, no es un crimen, ¿no? Ahora, lo que sí es importante por ahí subrayar es esto, que si no hay un crimen, no hay cambio, ¿sí? No se produce el cambio. Entonces, el crimen lo que muestra es que ha cambiado la naturaleza de las cosas, ¿eh? Cuando ese crimen, o aquello que en su origen fue un crimen, luego se convierte en algo normal, como en el caso del ejemplo que pone Durkheim en torno de Sócrates, lo que estamos mostrando por el resultado de esa transformación es que ha cambiado la naturaleza de las cosas, ¿sí? Es decir, y ahí tenemos un problema serio, digamos, porque entonces, para explicar, hay un momento en el que no podemos explicar esa correspondencia, lo que decíamos antes, que es cuando justamente la naturaleza de las cosas se está transformando, y yo no veo directamente la transformación de la naturaleza de las cosas, del medio social, sino que veo la transformación en los hechos sociales que van cambiando su generalidad, ¿sí? Se está produciendo una transformación. Y esto entonces es difícil, porque si Durkheim nos dice, a ver, para dejar un punto relativamente o pretendidamente claro, si Durkheim nos dice, yo quiero distinguir lo normal de lo patológico para decir qué es lo que nos conviene hacer o qué es lo que debemos hacer, por qué debemos querer lo que queremos, etcétera, etcétera, y eso tiene que fundamentarse en la ciencia, bueno, evidentemente tendríamos que poder hacerlo en todo momento, sobre todo en los momentos en que se está produciendo una transformación, ¿sí? Ahora, si en el momento que se está produciendo una transformación, producto de que se cometieron crímenes, o en el momento donde, no sé, hay una convulsión política, pongamos una revolución, este análisis no se puede hacer, no se puede decir hacia dónde debemos ir, entonces en ese momento la ciencia no nos sirve, ¿sí? Y esto es un problema, porque entonces la ciencia nos sirve cuando la realidad está más o menos quieta, más o menos, si bien nunca está completamente quieta, cuando está más o menos estable, cuando no se producen estos cambios abruptos. Cuando se está produciendo el cambio es muy difícil explicar, ¿sí? Y entonces, en términos epistemológicos, es algo completamente diferente a lo que plantea Marx, ¿sí? Porque Marx justamente lo que dice es, yo tengo que analizar esta realidad hoy y ver cuáles son las potencias que están contenidas en esta realidad actual, vamos a decir así, y qué es aquello que puede llegar a realizarse. Es decir, puedo conocer antes de que se produzca esa transformación. Para Durkheim no. Durkheim va a tener que esperar para poder explicar esa transformación, porque en el momento en que ese medio social se está transformando, no hay nada que se pueda decir respecto del hecho social que estamos queriendo analizar, ¿sí? Entonces, volviendo a la cuestión del crimen, sí, dejo esto de lado, después en todo caso lo retomamos, volviendo a la cuestión del crimen, Durkheim dice el crimen es necesario, el crimen es útil, ¿no? Y en general lo que ocurre es que si el crimen desciende, si el crimen baja, si baja la tasa de criminalidad normal, digamos, que tiene una sociedad, aumenta la perturbación social. Necesitamos que haya crímenes, porque si no, la sociedad podría empezar a preocuparse por asuntos absolutamente menores, por cosas, porque la sociedad necesita todo el tiempo, pero además, porque el crimen sirve para Durkheim no lo plantea en estos términos, pero uno podría decir para disciplinar, para mostrar, ¿no? Lo que decíamos respecto del análisis del crimen y de la pena en la división del trabajo social, es decir, la pena no es para que el malo que hizo mal, cometió un crimen, no lo vuelva a cometer. En alguna medida es para que el que tiene pensado hacerlo, más o menos se contenga de hacerlo, pero fundamentalmente es para los que no van a cometer el crimen, es decir, es para saciar o para mostrar lo que están en el buen camino, digamos, en el buen pertenecer a la sociedad, en una buena conciencia colectiva, no cometer ese crimen, ¿no? Esto es un poco lo que decía Durkheim en ese texto, y es algo que de alguna manera acá reedita, ¿sí? Si se quiere. Ahora, lo que Durkheim también va a decir es que como el estado, o el objeto en realidad principal de la ciencia es definir el estado normal, fíjense acá lo pone como estado principal de la ciencia, como objetivo, perdón, principal de la ciencia, es definir el estado normal,
explicarlo, distinguirlo de su contrario, ¿no? Digamos, tiene la ciencia además un papel pedagógico, si se quiere, en términos o político-pedagógicos, ¿sí? Si la normalidad no se diera en las mismas cosas, ¿sí? En la misma realidad, y fuera, por el contrario, un carácter que le imprimimos desde fuera, bueno, no se ve, ¿no? La dependencia saludable que hay entre la ciencia y la normalidad, entre las cosas y la normalidad. Si la normalidad no es algo que se imprima desde fuera. Entre otras cosas, por lo que ya dijimos un montón de veces, que es la normalidad, en este caso, pero en realidad un hecho social, no es creado a voluntad. ¿Sí? Entonces la normalidad no puede ser tampoco creada a voluntad. Lo que podemos hacer es analizar de dónde proviene y eventualmente marcar un sendero, marcar un camino, ¿sí? Pero nadie lo va a hacer porque crea que es correcto alcanzar ese espacio, ¿no? Entonces, la pregunta que nos haríamos nosotros es, bueno, pero ¿por qué a Durkheim le importa, digamos, la distinción entre lo normal y lo patológico? Y si asociamos entonces esta noción de cambio social, si asociamos que Durkheim dice, bueno, nosotros podemos decirle a la sociedad qué es lo que debe querer y por qué lo debe querer, uno diría la distinción entre lo normal y lo patológico tiene una finalidad política, ¿sí? Y esto me parece importante porque es como raro en un punto decir, bueno, este capítulo 3, este capítulo que viene después de que nos dan una definición dura, los hechos sociales son los modos de hacer, de pensar, de sentir, exteriores al individuo y que se le imponen coercitivamente, y que después nos dice que los hechos sociales los tenemos que observar como cosas y así sucesivamente. Ahora viene esta distinción que nos dice, mirá que todo esto que estamos haciendo sirve para la acción, nos dice qué es lo que debemos querer y qué caminos podríamos seguir para alcanzar aquello que debemos querer, ¿sí? Entonces hay una asociación que hace Durkheim entre el desarrollo de la sociología y el mejoramiento de la sociedad. Y esto necesariamente es político, porque lo dije 25.000 veces, Durkheim no es Comte, ¿no? Y no cree que pueda recaer esto en la ciencia, sino que tiene que recaer necesariamente en la política. Ahora, cuando hablamos de política, hablamos de Estado, aunque Durkheim, así termina el capítulo, y ahora en unos minutitos nada más lo leemos, ¿no? Pero leemos ese final del capítulo. Lo que justamente trata de demostrar Durkheim es que, o trata de hacer, o cree que está haciendo, es que al sacar, digamos, a la luz algunas deficiencias que tiene el proceso de socialización que tiene la sociedad, piensa que él cree que está proponiendo soluciones, ¿sí? Para remediarlas, o que debe proponer soluciones para remediar esas dificultades que se debaten en las sociedades modernas, ¿sí? Entonces, lo que está planteando este capítulo, ahora estoy haciendo como sobrevolando el capítulo de alguna manera, es una relación entre la ciencia, lo decíamos al principio, y la práctica social, ¿no? Que Durkheim en realidad lo dice también, entre la vida, la realidad, ¿no? y la ciencia. Entonces, justamente esta distinción entre lo normal y lo patológico es esa relación, ¿sí? Va a esa relación. Como que Durkheim diría, bueno, ok, yo estoy planteando un método que es científico, que va a la causalidad, que tiene una analogía con la biología, que es la ciencia más desarrollada hasta el momento, bárbaro. Ahora, en realidad esto me tiene que servir para algo, así como la biología sirve para investigar y no solamente para diagnosticar, sino para intervenir, ¿sí? Sobre los cuerpos vivos, bueno, evidentemente la sociología tiene que perseguir también ese fin, ¿sí? Entonces, digamos, lo que pretende hacer con la sociología, Durkheim también, y esto es un objetivo político, por eso digamos, Durkheim tiene un pensamiento político, hay una acción política en su pensamiento, cree que la ciencia o su pensamiento debe referir o debe tender hacia una acción política, es justamente desarrollar una ciencia que permita suplantar, reemplazar a los reformadores que ignoraban o que ignoran el comportamiento de la sociedad, ¿sí? Durkheim quiere aportar eso como nuevo a través de esta distinción entre lo normal y lo patológico. Lo que vamos a ver en realidad es que
vamos a ver si esto persiste o no persiste, porque vamos a tener que volver a la correspondencia con la naturaleza de las cosas, ¿no? Si Durkheim abandona esa necesidad de correspondencia con la naturaleza de las cosas, ¿no? Esa relación de causalidad que vamos a profundizar en el capítulo 5, ¿puede permanecer la distinción entre lo normal y lo patológico? Y es difícil, por lo menos la explicación de derecho, ¿no? Que es esa que refiere a la correspondencia del hecho que se quiere explicar con el medio social. Pero vamos a volver sobre este punto, ¿no? Entonces, Durkheim cree que hay dos concepciones de la ciencia, lo que decíamos antes, ¿no? Buscar relaciones de causa-efecto es una, pero que no puede decidir qué fines debe perseguir una sociedad, ¿sí? Eh, y la otra es seguir una ideología, pero al precio de abandonar la ciencia, ¿sí? Y Durkheim tampoco estaría de acuerdo con esto, porque ¿para qué hacemos lo que hacemos entonces, no? Entonces, Durkheim dice, bueno, lo deseable debería ser lo normal, ¿sí? Y lo no deseable, lo patológico, y hace todo el desarrollo de los indicadores que nosotros estábamos planteando, ¿no? Ahora, justamente esta argumentación que nosotros recién hicimos tiene tres momentos, ¿sí? Digo, para pensarlos más sistemáticamente. Por un lado, en primer lugar, rechaza varios de los criterios habituales que distinguen la enfermedad de la salud, ¿sí? El dolor no es un rasgo de enfermedad, el padecimiento no es necesariamente un rasgo de enfermedad, ¿no? Es, digamos, toda esa discusión que da al principio. En segundo lugar, explicita su propio criterio, ¿sí? De normalidad, donde lo normal es lo general, ¿sí? Lo normal es lo general, y tenemos un enfoque cuantitativo, ¿no? Que habla de la normalidad de hecho, ¿sí? Que es estadístico, por eso es cuantitativo, es decir, lo que ocurre en la media de las sociedades, y una explicación teórica, que es este análisis de la correspondencia entre el hecho social y el medio social, que es justamente una explicación teórica que refiere a una normalidad de derecho, ¿sí? Y en realidad, en tercer lugar, lo que hace es aplicar este criterio al crimen, ¿sí? Como ejemplo, ¿sí? Como ejemplo de normalidad, ¿sí? Entonces, bueno, lo que decíamos antes, rechaza la ausencia de sufrimiento, va a considerar que algunas causas o algunos hechos algunos criterios son generales y otras veces son excepcionales, ¿sí? Digamos, tiene distintas... digamos, tiene la precaución sobre las especies sociales, es decir, siempre tenemos que comparar sociedades del mismo tipo, o crímenes del mismo tipo, o trabajar sobre una misma sociedad. Y finalmente, el análisis entonces sobre el crimen, donde el crimen está asociado al castigo, crimen y castigo, ¿sí? Donde lo que deberíamos decir es que mientras el crimen es normal, no todo nivel de criminalidad es normal, ¿sí? Y lo que Durkheim también sostiene ahí es a lo que nosotros ya dijimos, que es esto, o que podríamos resaltar, digamos, que si el crimen no es una enfermedad, entonces la pena no es un remedio, lo que decíamos antes, la pena no es para curar al criminal, sino para mostrarle a la sociedad que está por el buen camino, ¿sí? Y justamente entonces deberíamos también quedarnos con que si la normalidad, digamos, es comprobada estadísticamente, pero debe explicarse sociológicamente, ¿no? Científicamente, por la correspondencia con la naturaleza de las cosas, ¿qué pasa cuando se está transformando esa naturaleza de las cosas, es decir, el medio social? Y ahí Durkheim va a decir, bueno, acá se nos complica esta distinción, ¿sí? ¿Por qué podríamos decir, ¿por qué necesitamos distinguir lo normal de lo patológico? Para saber lo que debemos querer, ¿sí? Para saber lo que es bueno querer y por qué debemos quererlo, ¿sí? Para eso debemos distinguirlo. ¿Podemos distinguirlo siempre? Sí. ¿Por qué criterio? Por el criterio de la normalidad. Por el criterio de la generalidad, no de la utilidad, de la generalidad. Muy bien. ¿Cómo hago para ver esa generalidad? Bueno, lo puedo ver de hecho cuantitativamente en términos estadísticos, o lo puedo ver de hecho científicamente analizando esa correspondencia.
¿Lo puedo hacer siempre, siempre? Y cuando se está transformando el medio social, es difícil, porque yo tengo que de alguna manera poder medir, poder analizar el volumen, la densidad, la morfología, para poder decir cuál es ese medio, cuál es la naturaleza de las cosas, y si entonces ese hecho social se corresponde o no se corresponde. Y el otro punto importante es que de la mano de la, de la mano de la del crimen, ¿sí? Viene muchas veces la transformación social. Entonces, para terminar, vamos a leer los dos últimos párrafos del capítulo 3 que plantean lo siguiente. Dice, sin embargo, prescindiendo de este criterio, dice Durkheim, no solamente se expone el autor a confusiones y errores parciales como los que acabamos de recordar, sino que hace imposible la misma ciencia. En efecto, esta tiene por objeto el estudio del tipo normal. Ahora bien, si los hechos más generales pueden ser morbosos, puede suceder que el tipo normal no haya tenido nunca vida en los hechos. Partiendo de este criterio, ¿para qué estudiarlos? Los hechos no harían más que confirmar nuestros prejuicios y arraigar nuestros errores, pues son su resultado. Si la pena, si la responsabilidad, tal como existen en la historia, no son más que un producto de la ignorancia y la barbarie, ¿para qué intentar conocerlas y determinar sus formas normales? De esta manera es como el espíritu se acostumbra a prescindir de una realidad en lo sucesivo sin interés para replegarse en el yo y buscar en su interior los materiales necesarios para reconstruirla. Para que la sociología, y a esto quería llegar, que me parece lo más importante, para que la sociología trate los hechos como cosas, es preciso que sienta la necesidad de adaptarse a ellas. Ahora bien, como el objeto principal de toda ciencia de la vida, ya individual, ya social, en último término, es definir el estado normal, explicarlo y distinguirlo de su contrario, si la normalidad no se diera en las mismas cosas y fuera, por el contrario, un carácter que les imprimimos desde lo exterior o que le rehusamos por cualquier razón, desaparece esta saludable dependencia. El espíritu se encuentra poco embarazado en su relación con lo real, que no puede enseñarle mucho, ni está moderado por la materia a que se aplica, pues es el mismo espíritu el que de alguna manera lo determina. Las distintas reglas que hasta el presente hemos establecido mantienen, por tanto, entre sí estrechas relaciones de solidaridad. Para que la sociología sea verdaderamente una ciencia de cosas, es preciso que se tome la generalidad de los fenómenos como criterio de su normalidad. Y quiero llegar al último párrafo, que me parece, el carácter más político y que me parece que termina de quedar claro cuál es el objetivo de lo que Durkheim está planteando. Y dice lo siguiente: de otra parte, nuestro método presenta la ventaja de regular la acción al propio tiempo que el pensamiento. Presenta la ventaja de regular la acción al propio tiempo que el pensamiento. Si lo deseable no es objeto de observación, pero puede y debe ser determinado por una especie de cálculo mental, no puede asignarse, por decirlo así, ningún límite a las libres invenciones de la imaginación en la búsqueda de lo mejor, ¿no? Es decir, libre albedrío. Durkheim nunca está de acuerdo con esto, ¿sí? Pues ¿cómo asignar a la perfección un término imposible de rebasar? Por definición, la perfección escapa a toda idea de límites. De esta manera, el fin de la humanidad se confunde, pues, con el infinito, desanimando a algunos por su misma lejanía y excitando y enardeciendo, por el contrario, a otros que en su afán de aproximarse un poco a él, apresuran el paso y se echan en brazos de la revolución. No hace falta socialistas, ¿no? Acá lo que hace falta es una ciencia que explique, es una ciencia que nos diga qué hacer, ¿sí? Se evita este dilema práctico si lo deseable es lo normal y si lo normal es algo definido y contenido en las cosas. Pues en este caso, el término del esfuerzo es a la vez dado y definido. Ya no se trata de perseguir desesperadamente un fin que huye a medida
que se avanza, sino de trabajar con una regular perseverancia para mantener el estado normal, restablecerlo si se perturba y encontrar las condiciones si éstas cambian, ¿no? Todo lo que desarrolló en el capítulo. Y fíjense cómo sigue y cómo aparece este problema colgadito al final, en los últimos 4 o 5 renglones de un capítulo que parece hablar de biología, en un texto de metodología de la ciencia sociológica, bueno, una cosa medio extraña, pero dice lo siguiente: el deber del hombre de Estado, el deber del hombre de Estado ya no es empujar violentamente a las sociedades hacia un ideal que se le aparece como algo seductor, sino que su misión es la del médico. Previene la aparición de las enfermedades apoyándose en una buena higiene y cuando se declaran, trata de curarlas. ¿Sí? El hombre de Estado es el político. La ciencia está al lado del hombre de Estado.